Jeremías capítulo 33, versículo 1 al 3 dice: Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchos de nosotros nunca hemos estado privados de la libertad. He estado algunas veces en las cárceles predicando el evangelio. Y ninguna persona quiere ir a ese lugar, sea inocente o culpable. La razón por la cual estaba Jeremías en la cárcel era por hablar lo que Dios traía sobre Israel del sur, Judea. Dios iba a traer sobre esta tierra juicio a causa del pecado de ellos. Se han apartado de Dios. Recordemos que Israel del norte ya había sido cautivo 100 años antes de Jeremías, pero ahora le tocaba el turno a Israel del sur. Ellos habían dejado a Dios y entonces Dios había elegido a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, para que los invadiese y los llevase cautivos con el fin de que ellos se arrepintiesen. Jeremías le tocó ese tiempo de predicar ese juicio. Jeremías no fue el predicador que habló de tiempos buenos, sino de tiempos duros, amargos. Por esa causa le encarcelaban. Habían muchos profetas que hablaban algo diferente a lo que este hombre hablaba. Cuando estaba en la cárcel entró en crisis y era natural. Capítulo 15 y capítulo 20 de Jeremías nos habla la Biblia de que él quiso renunciar, pero que Dios no le permitió, sino que había un fuego dentro de él que le llevó a hablar lo que Dios le dijo, aunque sabía que esas palabras que él decía le iban a llevar a ser azotado, a estar en la cárcel, a ser aborrecido por toda una nación. Amados hermanos, en el versículo 2 Dios aparece como el creador y le dice a Jeremías: clama a mí. Antes de decirle clama a mí, dice: yo soy quien firmó o afirmó la tierra, quien la formó, quien le da estabilidad a la tierra. Y el verso 3 entonces le dice: clama a mí. Dios se presenta como el creador. En otras palabras, Dios tiene el control de todo, aún de las personas que estaban persiguiendo a Jeremías, los que lo tenían en la cárcel. El verso 3, para poder entender el verso 3 tenemos que leer el contexto. Dios se presenta. Entonces, número 1, Jeremías está en una situación adversa. Número 2, Dios se presenta como su ayuda, como el que tiene el control de todo, como aquel que sabe lo que está pasando, pero que también tiene una salida. Tiene el poder para darle una salida a Jeremías. Clama a mí y yo te voy a dar una respuesta. ¿Por qué estás en la cárcel? Era la respuesta que Dios le iba a dar. Y también Dios le iba a mostrar todo lo que venía. Ahí los versículos posteriores al versículo 3 habla de la situación adversa que viviría el pueblo de Israel. Amados hermanos, para nosotros es fácil juzgar las personas o juzgar una situación que estamos viviendo adversa, pero Dios tiene el control de todo. Dios sabe por qué permitió eso y siempre hay un propósito. Por eso Dios no se doblega ante las lágrimas nuestras. Dios no es el Dios sentimentalista, no es el Dios lastimero. Dios es un Dios de propósito y Él, cuando cumple su propósito, entonces envía la recompensa prometida. Es el creador de todo, amados hermanos, según se presenta ante Jeremías y para nosotros también. Así que prosigue a la meta, sigue cumpliendo el propósito, es lo que Dios le dice a Jeremías. Y más adelante Jeremías te da la revelación de que él es un profeta de Dios y que vale la pena sufrir por ser profeta, pero que también tiene la revelación de que tendría cumplimiento cada palabra que él dio. Al final de este libro, la Biblia nos habla cómo Jeremías fue recompensado. Aún los babilonios le recompensaron, lo dejaron vivir donde él quería vivir. Si él quería ir a Babilonia, le iban a compensar, o si quería quedarse ahí en Israel, iba a hacerlo. Él decidió quedarse, y la orden de Nabucodonosor para este hombre que vivió sin techo, que vivió sin familia, que fue aborrecido, que vivió en la cárcel, que fue golpeado, la orden es: vive donde tú quieras, en la casa, en la finca, en la ciudad, en el campo, donde tú quieras,
porque llegó el tiempo de la recompensa. Llegará el tiempo de tu recompensa. Bendiciones.